En el marco de la gestión de los recursos hídricos, nace como parte de la gestión ambiental la importancia de la evaluación ambiental estratégica. Ustedes deben haber escuchado de los EAE. Justamente en materia vial se trató de trabajar una evaluación ambiental estratégica en el marco del programa de las IRSAs. Sin embargo, es un tema que no vamos a tratar en la clase de hoy. No soy quien para contárselos, pero sí hay que tener en cuenta que la evaluación ambiental estratégica es un mecanismo por el cual podemos lograr un proceso sistemático, activo y participativo que tiene como finalidad internalizar la variable ambiental en las propuestas de las políticas, planes, programas de desarrollo que formulan las instituciones del Estado. Quedémonos ahí y vayamos a un ejemplo. Como ejemplo nosotros podemos hablar de Gobierno Regional Madre de Dios, área denominada La Pampa, que atraviesa el área de amortiguamiento de dos áreas naturales protegidas, el área natural protegida Tambopata-Candamo y la de Baguaja, y estas dos áreas de amortiguamiento, durante el proceso de evaluación, así como los ríos de Madre de Dios, el mismo río de Huaypetu, que formaría parte de toda la cuenca hidrográfica administrada por la Autoridad Local del Agua, nos permite comprender que cuando no articulamos las políticas públicas con la gestión ambiental, en el buen entender de que los recursos naturales son de todos los peruanos, y en forma, sé que es una necesidad hacer la carretera Sirsa, pero también sé que se pudo haber planificado mejor. Actualmente el país está asumiendo los retos ambientales por una inadecuada evaluación ambiental estratégica de la infraestructura de estas vías. ¿Por qué digo esto? Actualmente estamos gastando más de 12 millones en el plan de manejo de las carreteras IRSA. Por una sencilla razón. Hemos facilitado el libre tránsito y mejorado las posibilidades de la costa a la sierra, de la sierra a la selva, interconectándonos con Brasil, pero ha sido maximizado y operativizado por un desorden que ha afectado no solamente a las áreas naturales protegidas que ahora se han visto expuestas, que ha sido atravesada su área de amortiguamiento, que han cortado los ecosistemas, y además porque ha generado que actividades que se dan normalmente cuando existe una vía principal, que son los asentamientos de las personas. Nosotros tenemos un hábito: o buscamos agua o buscamos carretera. Si hay agua, vivimos cerca al agua, y si hay una carretera, vivimos cerca a la carretera, porque es lo que dinamiza la economía y da vida. Por lo tanto, cuando se construye la IRSA, no se tuvo en cuenta el proceso de la informalidad de la minería. Y ahora la carretera IRSA es una buena vía para poder maximizar, ya las condiciones oportunas, dado una falta de una evaluación estratégica y una política pública. ¿Sí? Y ahora eso nos cuesta más de 12 millones solamente en la primera etapa, que es para el proyecto. Ahora tenemos que remediar los pasivos ambientales que han generado las actividades conexas de esta infraestructura. Por otra parte, los instrumentos de gestión ambiental tienen una naturaleza, y su naturaleza es preventiva.
La evaluación ambiental estratégica no es la excepción. La evaluación ambiental estratégica es una herramienta preventiva. Y esa herramienta preventiva nos permite visualizar el proceso de ejecución de las políticas públicas, de los planes y programas públicos que recaen sobre las materias declaradas de interés nacional mediante una norma de rango de ley. O sea, miren la magnitud y la fuerza que tiene una herramienta como esta. Por eso, que cuando hablamos de recursos hídricos, decimos, no, pero el agua es un recurso renovable pero agotable. ¿Sí? Renovable pero agotable. Agotable no porque va a faltar agua, sino porque no vas a poder utilizar el agua. El agua va a poder pasar por tu casa, pero como está contaminada, no la puedes utilizar. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con no comprender la naturaleza de un instrumento que nos permita a nosotros planificar la gestión de cuencas, la gestión de infraestructura vial, como dos sistemas integrados que buscan un solo fin, que es mejorar la calidad de vida del ciudadano. ¿Sí? Otro tema que es importante de la evaluación ambiental estratégica que tiene un rector. El artículo 64 establece que el MINAM revisa y evalúa la evaluación ambiental estratégica y se pronuncia aprobando o no el informe ambiental de la evaluación ambiental estratégica sometida a sus consideraciones, tomando en cuenta los principios y lineamientos establecidos en la Política Nacional del Ambiente. Es decir, desde el año 2009 a la fecha, nosotros deberíamos tener evaluaciones ambientales estratégicas para todos nuestros grandes programas nacionales. ¿Sí? Provía descentralizado debería tener una evaluación ambiental estratégica, obedece a una política pública. Deberíamos tener en otros sectores, saliendo ya de un poco de transporte, el PRONASAR, agua para todos, mi riego. Todos estos deberían tener una evaluación ambiental estratégica que le permitan al Estado tomar soluciones y al Ministerio del Ambiente alinear esos componentes ambientales al gran paquete del Plan Nacional, del Plan de Acción y Agenda Ambiental, que concuerda al Plan Bicentenario. Es cierto, puede ser que ahorita le suene un poco abstracto el comprender en qué consiste el Plan Bicentenario, el Plan AM. Yo les recomiendo que le den una lectura al Decreto Supremo 04-2013 PCM, que establece el nuevo sistema de gestión del Estado a través de la intervención pública a través de servicios. Y viene dentro de una cadena de valor. Eso nos permite a nosotros luego entender cómo los sistemas administrativos le dan soporte y cómo los sistemas de gestión permiten articular la intervención pública. Sí, es un tema de que los que estamos en el sector público tenemos que comprender claramente cómo funciona esto, y los que están en el sector privado tienen que subirse al carro para poder tener mejores armas y cautelar mejor la calidad ambiental, ¿no? Obviamente, como en todo, alguien tiene que hacerle seguimiento y control. Y para eso, el rector del CINEFA, del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que tiene la responsabilidad de la OEFA, es el responsable de dicho seguimiento y control de la implementación de las recomendaciones incluidas en el informe ambiental de la evaluación ambiental estratégica. Este informe le permite a los tomadores de decisiones ver hacia dónde van y cuántos recursos necesitan para gestionar adecuadamente los programas, planes o políticas públicas en relación a temas de mejora de los servicios y bienes para el ciudadano. Estos son algunos aspectos que nosotros podemos ver en relación a la inadecuada gestión de los recursos hídricos. ¿Sí? Y entendamos a la inadecuada gestión de los recursos hídricos, no solamente porque captamos agua, porque vertimos agua, sino recuerden ustedes el ciclo de agua que vimos en la sesión número 1.
y la evaluación que hicimos sobre cómo esa agua precipita. Si tenemos pasivos ambientales como bocaminas abiertas, ¿sí?, materiales excedentes dispuestos inadecuadamente, generamos material particulado en suspensión que luego cae al cuerpo receptor. La lluvia cae y, como decía mi mamá, la lluvia cae y lava tus penas. La lluvia cae y lava todos los contaminantes que hemos dejado expuestos. Se lleva lo malo, pero se lo lleva, como hemos dicho, cae la lluvia, se forma una quebrada, esa quebrada lleva una microcuenca, esa microcuenca lleva una subcuenca, esa subcuenca lleva una cuenca. Si dejamos materiales excedentes dentro, cercanos a una quebrada, que puede tener materiales peligrosos, ¿dónde creen ustedes que va a terminar esa agua? Contaminada. Tienes toda la razón, en la cuenca del río principal. Por eso que el río Rímac es uno de los ríos más contaminados del país, porque las vertientes, las quebradas, las microcuencas, las cuencas, hay mucha minería ilegal, hay disposición de residuos sólidos en sus riberas, hay vertimientos inadecuados de los residuos, hay lavaderos de carros de los proyectos de infraestructura, hay vertimiento de aguas negras o aguas domiciliarias o industriales. Entonces, estos temas son los que afectan, no solamente si capto o vierto algo. Por eso la evaluación ambiental estratégica, así como los instrumentos de gestión ambiental, nos permiten tener la mejor solución, ¿no? En este proceso de gestión ambiental, para cerrar ya este módulo y poder concretar algunas ideas, el Perú de los años 90 viene trabajando en materia ambiental. En realidad somos uno de los países que no se quiso quedar rezagado en materia ambiental, porque somos un país minero, no podemos mentir, ¿no? Somos un país minero y como país minero teníamos que proteger la calidad ambiental y éramos muy presionados por el Banco Mundial para hacerlo también. Entonces, en los años 90 sacamos el Código del Medio Ambiente, que luego fue derogado por la Ley General del Ambiente. Sacamos la Ley Marco de Crecimiento e Inversión Privada, una ley muy innovadora, muy privatista, creo que buscaba era impulsar la economía. Salíamos de un proceso muy crítico económico, pero no podíamos tampoco afectar la calidad ambiental. En ese momento nos dimos cuenta que necesitábamos a alguien que articule las buenas intenciones de poder tener más desarrollo, pero sostenible, y se creó el CONAN, la Comisión Nacional Ambiental. En el año 2001, una ley innovadora del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental no vio la luz hasta el año 2009, que salió el reglamento. En tanto, era un poco el hacer lo que nos interesaba, ¿no? Pero en realidad no teníamos claro hacia dónde íbamos a ir, ¿no? En eso aparece la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que nos establece que somos un sistema, cómo los sistemas se articulan, los sistemas de gestión. Luego aparece la Ley General del Ambiente. Y hasta aquí, hasta el año 2005, digamos, eran muchas buenas intenciones donde los sectores productivos, el Ministerio de Agricultura, Turismo, Defensa, Energía y Minas, Transportes, en esa época el ITINSI, hoy Ministerio de la Producción, Salud, Vivienda, tenían muchas responsabilidades ambientales, pero que no se sabía hacia dónde teníamos que ir. Es cierto, comenzaron a crearse las oficinas, los departamentos, las direcciones, pero necesitábamos algo más fuerte, más sólido y que nos permita entender mejor qué es lo que estaba pasando. Entonces tomó la decisión en el año 2008, la de crear el Ministerio del Ambiente, un ministerio que a la fecha
ha permitido articular muchas cosas. Es cierto, falta mucho en el tema ambiental, no nos vamos a mentir, pero estamos avanzando con paso firme, paso seguro. Y ahí es lo importante, que a partir del año 2008, lo que se buscó fue la adecuación a la normativa del sistema de evaluación de impacto ambiental, comenzar a hacer que los sectores asuman su responsabilidad de reglamentar dicha ley, pero ahí apareció el primer problema. Yo le pido reglamentar a todo el mundo y no tengo mi reglamento. Entonces lo primero que hizo el MINAN fue aprobar el reglamento de la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental, con la cual cada sector comenzó ya a aprobar su sistema, sus mecanismos de evaluación, certificación, evaluación y fiscalización de sus instrumentos de gestión ambiental. Por eso que nosotros cuando hablamos de este proceso, es un proceso lento, hay que ser conscientes, venimos de un debe ser un poco extraño, donde la prioridad la tiene los proyectos de inversión pública, los proyectos de inversión privada, donde el tema ambiental es un tema accesorio y porque la ley lo establece lo tengo que hacer. Una de las cosas que yo les pido a todos los que converso y a los que tengo la posibilidad de transmitir un poco la experiencia es que tenemos que comenzar a entender que la gestión ambiental es hacer lo obligatorio y voluntario, ¿sí? Pensar que no es una obligación la gestión ambiental, tenemos que pensar que es lo que yo asumo como un reto hacia mis generaciones futuras, ¿sí? En esa lógica de que es un reto, de que es lo que yo quiero, lo que yo busco, nos va a permitir, solo así, nos va a permitir a nosotros poder lograr interiorizar y mejorar la gestión ambiental en el Perú. Si vamos a pensar que es un tema obligatorio, yo siempre pongo como ejemplo, si ustedes llegan a su casa, yo cuando llego a mi casa, mi esposa me espera con la ruma de platos para lavar, y si es mi obligación para lavar los platos, o quiño los platos, o rompo los platos, o a las finales los platos terminan sucios. Pero si yo llego a mi casa y digo, no, no es mi obligación, yo quiero lavar los platos porque quiero a mi familia, porque quiero que mi esposa pueda descansar, cambia la situación. Lo hago con amor, los platos ninguno quiñado, todos totalmente limpios. Eso es lo que busca la gestión ambiental. La gestión ambiental no solamente busca que tú hagas una buena carretera, no solo busca que tú conserves bien el agua, sino busca que tú te preocupes un poco más allá y entender que vives como eres parte del ecosistema. No eres alguien aislado, eres parte del ecosistema. Recuerden ustedes lo que Al Gore siempre propaga por todo el mundo, ¿no? Este es un efecto dominó. Lo que pasa en China te repercute acá, lo que pasa acá le repercute a Estados Unidos. O sea, no pienses que porque tú no vas a estar ahí, no es tu problema. Al final te afecta. Entonces, hemos hablado del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que es una escala más arriba, donde el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el Sistema Nacional de Recursos Hídricos, forman parte de este. He ahí como la política nacional, a través del Plan Nacional de la Acción Ambiental, establece funciones específicas a cada uno de los sistemas. El SINAMPE, que es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el CINEFA, que es el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el CINIA, que es el Sistema de Información Nacional Ambiental, el Sistema Nacional de Recursos Hídricos, y el CIA, que es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Y puede haber muchos más, siempre relacionados a los componentes de la política pública. Pero también hay que entender que la gestión no es una gestión centralista, no depende necesariamente del MINAN. ¿Por qué? Porque el MINAN, cuando nace, a partir de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la LOPE, en el año 2007, se establece que los ministerios son articuladores del proceso de centralización.
Por lo tanto, si yo entiendo el proceso de centralización, es empoderar a los gobiernos regionales y locales de funciones y competencias que nos ayuden a lograr el objetivo. Por eso que el proceso de transferencia ya se viene dando. El gobierno central ya ha comenzado a disponer algunas funciones a los gobiernos regionales y locales para que puedan hacerlo. Sin embargo, ese proceso es muy lento. Sin embargo, hay que tener en cuenta la necesidad de comprender que nosotros formamos parte del sistema y tenemos que respetarlo. Así que, si no hay una función transferida expresamente a uno de los organismos subnacionales, como el gobierno regional o local, no deberían aprobar instrumentos de gestión ambiental. ¿Cómo funciona el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental? En principio, este concepto sí lo voy a leer porque es importante memorizarlo y mentalizarlo. Como hemos dicho, para lograr el desarrollo sostenible hay que tener en cuenta 3 componentes: el ambiente, la economía y el Estado. Los 3 conjugarán y nos permitirán a nosotros un desarrollo sostenible. Por eso que el CIA es un sistema único, por favor, es único y coordinado, es decir, a través de los gobiernos subnacionales y el nacional, de carácter preventivo. Repito, preventivo. Y ahí es lo rico de este sistema de evaluación de impacto ambiental, porque es básicamente preventivo. Lo que buscamos es la prevención. No podemos esperar que un sistema de evaluación, que un instrumento de evaluación ambiental salve el día. No. El sistema de evaluación ambiental tendrá una respuesta para ese problema que se presentó, pero yo no puedo prevenir algo que ya ocurrió, ¿no? Cuya función es la identificación, evaluación, mitigación y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de los programas y proyectos de inversión. ¿Sí? Entonces, en esa lógica, el MINAM es el administrador, rector del sistema. Es administrado a través de la Dirección General de Políticas e Instrumentos Normativos del Ministerio. Para eso yo tendría autoridades competentes en materia de evaluación de impacto ambiental, donde vamos a tener a las autoridades sectoriales, es decir, ministerios de Agricultura, Transporte, Salud, Vivienda, y a los gobiernos regionales y locales de acuerdo a las competencias transferidas o por transferirse. Y voy a tener una siguiente ala, que es el ala de las autoridades en materia de supervisión, fiscalización y sanción ambiental, también denominado CINEFA. Todo ese proceso forma parte del CINEFA. Y ahí sí voy a tener autoridades regionales, locales y las sectoriales. Y ahí van a aparecer por primera vez la palabra entidad fiscalizadora ambiental, que son las entidades responsables de cautelar el cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental y poder implementar inmediatamente las acciones correctivas que se tengan que devenir. Los instrumentos de gestión ambiental en el marco del CIA se dan por la obligatoriedad de la certificación ambiental. La certificación ambiental no es igual a un estudio de impacto ambiental. La certificación ambiental es la necesidad de que toda persona natural o jurídica, de derecho público, privado, nacional o extranjera, que pretende desarrollar un proyecto de inversión, es susceptible de generar impactos ambientales negativos de carácter significativo y debe gestionar una certificación ambiental. Es decir, la certificación ambiental a mí me asegura contar con un instrumento de gestión para prevenir esos impactos ambientales negativos significativos que podrían aparecer. ¿Y cómo categoriza los impactos ambientales el sistema de evaluación de impacto ambiental? Establece que para la categoría 1, también denominada un día o declaración de impacto ambiental, se incluye aquellos proyectos que no originen impactos ambientales negativos de carácter significativo. Es decir, aquellos proyectos que no van a generar impactos más allá de los controlables en forma preventiva. Categoría 2, que son los estudios de impacto ambiental semidetallado, que incluyen los proyectos cuya ejecución pueden originar impactos ambientales moderados y cuyo efecto negativo puede ser eliminado o minimizado mediante la adopción de medidas
fácilmente aplicables. ¿Está bien? Estos semidetallados son aquellos proyectos que pueden haber tenido alguna intervención anterior en el área de influencia directa, pero que podrían generar impactos que necesariamente tienen que ser controlados. Y por último, los estudios de impacto ambiental detallados sí incluyen aquellos proyectos cuya envergadura y o localización pueden producir impactos ambientales negativos significativos, tanto cualitativamente como cuantitativamente. Por ejemplo, si yo quiero colocar en los pantanos de Villa una planta como la de Luchetti, genera impactos ambientales por la modificación del paisaje del humedal. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que comprenderlas para saber qué tipo de instrumento de gestión ambiental tendríamos que nosotros abordar. ¿Cómo se da este proceso o este flujo? ¿Cómo se da este flujo de proceso en el marco de la certificación ambiental que establece el anexo 7? Ustedes, si tienen un proyecto de infraestructura, lo que van a tener que hacer es ver la clasificación del documento. Para ello, lo primero que van a tener es que solicitar a la autoridad ambiental competente la clasificación. Para ello, la autoridad ambiental competente va a ser quien va a evaluar el expediente de acuerdo a los contenidos mínimos señalados en el anexo 6. ¿Qué es lo que pasa? En el anexo 6 está la evaluación preliminar. Esta evaluación preliminar nos permite, como persona jurídica o persona pública, poder dar a conocer cuáles son los impactos ambientales que vamos a tener. Así que del proceso del análisis del anexo 6, si se tiene como resultado la clasificación por los mínimos impactos que genera, como una declaración de impacto ambiental más conocida como DIA, se emite la certificación ambiental y el proyecto se ejecuta tal cual. Es decir, yo presento mi evaluación preliminar es aprobada por la autoridad ambiental competente y me dice que los impactos no son significativos dado la exposición de motivos que yo he hecho, y por lo tanto me va a dar una declaración de impacto ambiental, que es casi automática. Tú te presentas, te aprueban y listo. Este proceso debe durar en promedio 30 días. Sin embargo, si en este proceso de clasificación tú has presentado que hay impactos ambientales significativos o severos, sí tenemos que tener en cuenta de que este instrumento podría ser un estudio de impacto ambiental semidetallado o un estudio de impacto ambiental detallado. Para ello hay que aprobar los términos de referencia, y ustedes tienen el anexo 3 y el anexo 4 del reglamento, donde pueden ver algunas características de los términos de referencia que más adelante nos vamos a ver, para poder implementar. Ahora, todo esto también es regulado por el sector, por eso que se le solicita mucho a los sectores que culminen el proceso de elaboración de sus TDRs. ¿Cómo es el proceso de evaluación? Si es un día, es automático dentro de los 30 días. Si es un semidetallado, la norma establece que yo tengo 40 días para la evaluación y 30 días para la subsanación de observación. Y logro la certificación ambiental en 20 días luego de la expedición de la resolución aprobatoria. Es decir, en promedio en 90 días debo tener mi certificación ambiental una vez que ya inicié el proceso de evaluación para los semidetallados y detallados. Para el caso del detallado, el plazo es hasta 120 días. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener 70 días para la evaluación, 30 días de subsanaciones, y luego tengo que pasar para la expedición de la resolución, que estamos dándole 20 días. En realidad, estaríamos hablando de que para un semidetallado se necesita 90 días y para un detallado se necesita 120 días. Para ir cerrando ya el tema de gestión ambiental,
tenemos que ahora conversar en esta última parte sobre el proceso de certificación ambiental. Y para el proceso de la certificación ambiental, lo que tenemos que primero es cómo llegamos a presentar esta evaluación preliminar, y para ello es la toma de decisiones del titular de los proyectos sujetos a evaluación ambiental. Para ello, los proyectos de inversión, que pueden ser públicos, privados o mixtos, de acuerdo al nivel que estos presenten, que pueden ser proyectos nuevos, modificaciones, proyectos de reubicación o traslado, van a generar que la autoridad ambiental competente en un lapso no mayor a 30 días, hacer una evaluación, la clasificación, y si es la clasificación automática, vamos a obtener una resolución de certificación ambiental a nivel de una declaración de impacto ambiental. Si en el proceso de clasificación se categoriza como un estudio de impacto ambiental detallado o semidetallado, al titular se le solicita la elaboración de los términos de referencia y así incluir en el proceso de la aprobación de los términos de referencia el proceso de participación ciudadana. Con este proceso de participación ciudadana y los términos de referencia aprobados, el titular debe presentar un informe de evaluación de impacto ambiental, con el cual la autoridad ambiental competente en un lapso no mayor de semidetallado de 90 días y de detallado 120, poder evaluar previas opiniones técnicas, tanto de la Autoridad Nacional del Agua como del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CERNAN. En caso de ser necesario, se pedirá la certificación de existencia de restos arqueológicos, pero tened en cuenta el Decreto Supremo 054 y 056, que establece los mecanismos no de exoneración, sino de cautela del patrimonio cultural, dejando, una vez que uno presenta, que el proceso continúe, y eso no afectaría nuestra ejecución del proyecto. En este proceso de evaluación yo voy a tener o me aprueban o me desaprueban. Si me aprueban la certificación ambiental. En ambos casos, la certificación ambiental tiene un producto estrella que se llama Plan de Manejo Ambiental. Hoy en día, de acuerdo al 019, esta es la estrategia ambiental. ¿Por qué la estrategia? Porque es el mecanismo por el cual yo voy a prevenir, mitigar y o remediar los impactos ambientales que se generan. Como dijimos, el anexo 2 es el que manda, ¿no? Pero el anexo 2 ha tenido modificaciones, y una de las principales modificaciones fue la resolución ministerial 157-2011 MINAM, que establece en el proceso de las transferencias de competencias qué va a hacer el gobierno regional. El gobierno regional no tiene la posibilidad de aprobar todo, ¿sí? El gobierno regional tiene en materia de energía, o sea, por ejemplo, en su tema, transporte, el gobierno regional no puede aprobar ningún instrumento de gestión ambiental. No es posible, no es viable, ¿sí? Por favor, eso tengamos en cuenta. No es posible, no es viable. ¿Por qué? Porque en el sector electricidad e hidrocarburos, el gobierno regional sí tiene competencias, en minería también y en pesquería también. ¿Cuáles son las competencias en electricidad? Los proyectos de electrificación rural dentro de la región y la distribución eléctrica inferior a 30 megawatts. Eso es competencia del gobierno regional. En hidrocarburos, los grifos, estacionamiento de servicios, gaseocentros, las plantas envasadoras, los establecimientos de venta de gas al público, entre otros. En minería tenemos la pequeña minería y la minería artesanal, que están bajo el cargo del gobierno regional. Por otro lado, en el tema de pesquería, tenemos que los gobiernos regionales pueden evaluar los proyectos de procesamiento de pescado artesanal, acuicultura de menor escala y acopio de especies ornamentales. ¿Sí? Estas características de transferencias tienen que ser transferencias expresas, si no, no puedo, por favor, no podemos nosotros
aprobar ni evaluar ningún estudio de impacto ambiental. Esta primera actualización, y se vendrán muchas, hay que tenerlas en cuenta de que hay un proceso de evaluación, especialmente los proyectos públicos, que se dan por el sistema concordado SAIA-SNIP, aprobado por el decreto, por la resolución ministerial del 2012, que establece que aquellos que no estén en la lista se aplicará el artículo 23 del reglamento de la ley. Es decir, presentarán, no están dentro y por lo tanto no es necesario que presenten un instrumento de gestión ambiental. No es necesario que hagan una solicitud de certificación, sino es más que todo un tema declarativo de conservación de la calidad ambiental. Por eso, cuando un proyecto de inversión del cual se preverá pueda generar impactos ambientales negativos de carácter significativo y no se encuentra en la lista, el MINAM identifica la autoridad competente y determina la exigibilidad de la certificación ambiental. En caso de no estar, el Ministerio del Ambiente sería el último ente en definir si corresponde o no corresponde hacerle un instrumento de gestión. Dado que los proyectos no comprendidos en el sistema de evaluación ambiental deben cumplir el marco de la ley ambiental vigente, los criterios de protección ambiental, como las normas generales emitidas para el manejo de residuos sólidos, agua y fluidos. La cosa es que igual hay que, el sistema de evaluación de fiscalización ambiental debería, sin embargo, al estar, digamos, ser dos personas distintas, usted puede ir tranquilamente a su casa y decir a su empresa y decir, no estamos, pero no, es mejor preguntarle al Ministerio del Ambiente para luego no tener problemas. Como le dijimos, los contenidos mínimos que se necesitan en los estudios de impacto ambiental, tenemos el día que está en el anexo 6, el semidetallado que está en el anexo 3 y el detallado que está en el anexo 4. Que esos son los contenidos mínimos que deben presentar cada uno de estos instrumentos de gestión ambiental. ¿Existen posibilidades de infringir el SAIA? Por supuesto. Y las infracciones más típicas que ustedes pueden haber visto es que se inicia obra o ejecuta el proyecto de inversión sin haber obtenido la certificación ambiental. Eso está sujeto a sanción. La certificación ambiental obliga al titular a cumplir con todas las obligaciones para prevenir, controlar y mitigar rehabilitar, compensar y manejar los impactos ambientales señalados en dicho estudio. Su cumplimiento en el estudio de impacto ambiental irroga sanciones administrativas que pueden ser causal hasta la anulación de la certificación ambiental. ¿Es posible perder la certificación ambiental? Es posible si en término de 3 años posteriores a su emisión, el titular no inicia obras para su ejecución del proyecto. Por única vez, se ha pedido sustento para ampliar por lo menos 2 años adicionales. ¿Por qué no más de 5? Porque a partir del 5º año yo tengo que aplicar la actualización de los estudios de impacto ambiental. ¿Cómo son los mecanismos de intervención que voy a tener? Esos mecanismos de intervención que el Estado tiene para cautelar que la gestión ambiental a través de los instrumentos que han sido aprobados a través de una certificación sean bien implementados. Para ello yo voy a tener acciones de supervisión y fiscalización que determinen si los impactos negativos difieren de manera significativa sobre los declarados. Es decir, la autoridad ambiental competente aprobó una certificación y la autoridad en materia de supervisión y fiscalización requerirá saber en el campo si estos vienen siendo implementados, si lo que él dijo fue cierto o no.
La condición mencionada no exceptúa la eventual paralización de operaciones a la aplicación aplicación de sanciones correspondientes. Por eso que lo que ponemos en nuestro instrumento es lo que vamos a cumplir. No, por favor, ahí el control C, control V no funciona. Si copiamos y pegamos, no vamos a tener la posibilidad de mejorar nuestra gestión. Si como resultado de la vigilancia se identifican posibles infracciones, los hallazgos obtenidos deben ser comunicados a la autoridad a cargo, responsable de la fiscalización, en este caso, al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, o EFA. Para concluir, hoy en día se ha escuchado mucho de las generaciones de los instrumentos, ¿no? Y una primera generación de instrumentos fue aquellas aprobadas directamente por los sectores. Una segunda generación de instrumentos son aquellas aprobadas por las autoridades ambientales competentes. Es decir, ya hemos pasado de pensar que todo lo hace uno solo los centrales, y ahora puede ser subnacionales. Y para ello cuento con la identificación de ellos y cómo lo vienen prestando. ¿Cómo se considera el nuevo modelo de evaluación de impacto ambiental? Primero, es que necesitamos una certificación confiable, ¿no? Que sea idónea y de credibilidad, para poder evitar la subjetividad y especialmente el ciudadano, porque una de las cosas que tenemos que visualizar es ¿quiénes reclaman? ¿Las plantas reclaman? ¿Las truchas reclaman? ¿El lobo del río reclama? No, ellos no reclaman. ¿Las plantas salen a manifestarse? No. Es el ciudadano, y por eso que hay que ver que en este proceso asegurar la calidad de la información y la credibilidad de la misma. Hay que reestructurar la parte normativa y de información para generar una predictibilidad, es decir, evitar la subjetividad. Los estudios de impacto ambiental tienen un alto contenido subjetivo, pero eso no significa que nos dejemos llevar por eso. Hay que evitar eso. Evitar figura de juez y parte. Los sectores emiten la certificación, también los fiscalizan, o sea, hacen de todo. En este hacer de todo, tenemos una particularidad, que aparecen las entidades fiscalizadoras ambientales, las EFAs, que son reguladas a través del CINEF. Y ahí es donde viene el gran problema, porque yo te voy a emitir la certificación, pero también te voy a fiscalizar. Entonces, hay proyectos de inversión que por su envergadura y su impacto necesitan tener cierta independencia en el proceso de evaluación. Y luego, en esta misma lógica, necesitamos una entidad con mayor especialización, o sea, necesitamos a los tops que nos ayuden a poder entender que la evaluación que hemos realizado es la mejor. No es la única, es la mejor. Y eso le permita tener credibilidad, idoneidad, un marco referencial. Vamos a evitar el tema de la figura juez y parte. Entonces, ahí es donde está lo rico. ¿De qué? De cómo se tienen que articular las competencias regionales, nacionales, y la aparición del SENACE. El Servicio Nacional de Certificación a mí me va a permitir lograr el objeto, ¿no?, de la independencia que es necesaria en este proceso. Por eso que las autoridades sectoriales de nivel nacional aprueban los estudios de proyectos de alcance nacional multirregional, mientras que los gobiernos regionales y locales aprueban los proyectos dentro del proceso de centralización y su competencia. Concluyendo, algo que ha sonado mucho en estos últimos tiempos, que es el SENACE, ¿no?
De acuerdo al Ministerio de Ambiente, las funciones del SENACE son aprobar estudios de impacto ambiental detallados, solamente los detallados, o aquellos que expresamente se excluyen por decreto supremo, por voto aprobatorio del Consejo de Ministros y a propuesta del sector correspondiente, serán evaluados por el sector que disponga referido al decreto supremo. O sea, en realidad hay excepciones, sí, siempre y cuando lo soliciten por decreto supremo. Si no es por decreto supremo, los de categoría 1, que son los detallados, debería evaluarlo el SENACE. Administra el Registro Nacional de Consultoras Ambientales, es decir, vamos a buscar la calidad de aquellas empresas que hacen estudio de impacto ambiental. Hoy en día tenemos de todo en el mercado, ¿no? Tenemos desde empresas muy serias, sólidas, con profesionales de alto nivel capacitados, como tenemos empresas donde solamente está el dueño con su sello, ¿no? Entonces, hay de todo y eso tenemos que homogenizarlo. El registro administrativo que nos va a permitir a nosotros tener y conocer quiénes son, implementar el mecanismo de la ventanilla única. Hace menos de un mes salió un decreto supremo que comenzaba a impulsar la ventanilla única. Formula las propuestas para mejora continua. Por otro lado, es quien va a solicitar las opiniones técnicas a las autoridades competentes ambientales y absolverá las solicitudes de opinión que se formulen al SENACE. Es decir, vamos a tener todo un aparato que lo que busca es justamente dar más confianza al ciudadano en materia de gestión ambiental. Sabemos que hay muchos problemas en materia de gestión ambiental, que los impactos ambientales no son adecuadamente controlados, pero estamos en el camino de hacer ajustes y de darle la sensación a la población de que en realidad el Estado sí está preocupado por su ambiente en el cual ellos viven. Conmigo, muchas gracias, espero que haya servido este proceso de entender al recurso hídrico como un recurso que tiene particularidades de su gestión, pero también características físicas, químicas propias que generan impactos dentro de la infraestructura, por los cuales hay que considerarlas dentro del diseño de la gestión vial, la misma que se soporta en la interacción de un sistema de evaluación de impacto ambiental. Muchas gracias.